Como dije, esta es una historia de amistad, es una historia intimista de estos dos personajes en su gran mayoría del metraje, con momentos de tensión, angustia, tristeza, la vida misma, la vida misma. Aquí no hay efectismo emocional ni nada de eso, nos cuenta una historia de manera bien realista y muy bien llevada por Almodóvar, con los tiempos precisos. La película no tiene una larga duración ni tampoco una corta duración, lo justo y necesario. El guión es bastante bueno, los personajes los presentan de una manera bastante interesante. Tú quieres saber más de estos personajes a medida que va pasando la película. Y como te digo, desde la mitad de la película hacia adelante, la película agarra una ¿cómo podríamos decir? Agilidad tremenda para el espectador por lo que tú estás viendo, por lo que tú estás sintiendo, de lo que podría pasar dentro de esta casona. También habla un tema bien interesante como lo es la eutanasia. Ese tema es bien interesante y la película lo aborda de una muy buena manera. Y también otros temas también relevantes del día de hoy, como la pérdida de humanización del ser humano, de ser bien, ¿cómo podríamos decirlo? La pérdida del afecto que se tiene entre las personas. Eso también la película te lo va contando, de la deshumanización que estamos teniendo en la actualidad, y eso la película lo cuenta de una manera muy buena. Sí, o sea, tú tocaste un tema que no podemos dejar de mencionarlo en, en este comentario, porque la película, digamos, el trasfondo en sí, la enfermedad que ella tiene, digamos, es una enfermedad que es muy común por estos días, el tema del cáncer y todo eso. Pero también acá toca el tema de la eutanasia, de hasta qué punto, digamos, este tema trastoca, digamos, la vida de las personas desde el punto de vista de tu creencia religiosa, de, Moral. de tu creencia moral, Sí. que en definitiva yo creo que cada ser humano cuando tiene una enfermedad de este tipo terminal, y donde tú vas a sufrir y donde vas a terminar en las peores condiciones, yo creo que tienes todo el derecho del mundo para decidir en qué momento llegar hasta ahí con tu vida y terminarla en un momento justo y preciso antes de que tú te sigas destruyendo y, digamos, destruyas a tu entorno, porque en general todas estas enfermedades que son degenerativas, uno puede decir, claro, sufre el que la está padeciendo, pero también sufre toda la gente que está a su alrededor, que está cuidando a esta persona. Entonces, yo creo que más que la moralidad o la hipocresía del ser humano, de la supuesta moralidad o todo el tema religioso, yo creo que hay que ver la parte humana. Yo creo que desde esa perspectiva la película lo toca muy sutilmente. La película no ahonda tampoco, No. no se va en la volada de ir con ese tema. Lo toca muy sutilmente en ciertos parlamentos, en ciertos momentos de la historia, pero en general Y mejor que haya la sido así, porque si hubiese sido de la otra manera, hubiese sido más como un panfleto. O sea, aquí Almodóvar no te quiere decir que ya, si tienes una enfermedad, tienes que sí o matarte. No. Él toca el tema, no te quiere, él te quiere dejar pensar si está correcto o no está correcto. Es decisión tuya. No te quiere influenciar. A eso me refiero yo. sí, Y eso está bien. es que es que yo creo que esa es la idea. Y aparte que acá la historia de la película, y bien tenemos que destacarlo, la historia de la película que está basada en la novela ¿Cuál es tu tormento? De Sigrid Núñez. O sea, es una adaptación de esta novela que nos cuenta una historia. No es una suerte de oda a un tema en especial y qué es lo que pienso yo y qué es lo que piensan no, los personajes de la historia. Aquí se va la historia. El tema de la eutanasia lo toca, como bien yo decía anteriormente, muy Sutil. sutilmente y eso está genial. Eh, o sea, a uno te da para pensar o te da para opinar después entre tus cercanos. Pero esta película, esta nueva producción de este 2024 de Pedro Almodóvar, que fue escrita y dirigida por él,
y tal como lo mencionamos al principio, que marca el debut en una producción en idioma en inglés, y que está ambientada, digamos, en un lugar de la ciudad de Nueva York. Nos aborda un tema bien emocionante, donde se mezcla la amistad, hasta qué punto, digamos, tú puedes contar con tus amigos. Eh, Hay en todo ese desarrollo cuando ellas se trasladan a esta casa a vivir en un lugar maravilloso, rodeado de naturaleza y todo lo demás, Sí. apartado del bullicio de la ciudad. Ahí, tal como tú dices, ahí la película empieza a tomar otro cariz, porque la película empieza a desarrollarse, y empieza a tornarse un poco más oscura de cierta forma, más dramática en ciertos momentos, porque también empieza la convivencia de estas dos amigas en torno al momento X que va a llegar en algún momento, porque ellas conversan en un principio, tienen ciertas claves, cuando a lo mejor llegue ese momento X. Entonces, el personaje de Julianne Moore también ya llega un momento que se empieza como a psicosear, se empieza como a poner Claro. nerviosa, se empieza a afligir. Entonces, Bien. ahí ya la película toma otro cuerpo, y es bien interesante. Entonces, por eso te digo, la película pasa por diferentes estilos, y bueno, un maestro como Almodóvar lo sabe trabajar súper bien. Es una película absolutamente recomendable. Quienes han visto parte de la cinematografía de Almodóvar, indiscutiblemente que esta película es Les va a gustar. imperdible, Sí. es absolutamente imperdible, que no deben verla, o sea, tienen que verla, definitivamente, porque es un buen trabajo de Almodóvar con dos grandes actrices como Tilda Swinton y Julianne Moore, secundadas por John Turturro y Alessandro Nivola y Juan Diego Boto en roles menores, pero que están ahí en lo justo y preciso. Y muchas veces, eso se agradece, porque a veces tú puedes tener el mejor elenco del mundo, el más parafernálico, pero al final de cuentas los guiones, los parlamentos y lo que aportan es la nada misma. Y acá Sí. realmente la película Es precisa. Sí. está centrada en estos dos personajes, y son de esas películas tranquilas, esas películas que tú te vas metiendo poco a poco en la historia, y que, ojo, tienes que tener, ¿cómo lo podríamos decir? Tienes que tener, digamos, ese estilo Paciencia. o paciencia de haber visto este tipo de películas, de ser un cinéfilo que realmente sabe apreciar Una buena historia. cuando es cine real, apoyado en una buena historia y apoyado sobre todo en buenas actuaciones. Y esto es cine puro, tan básico como eso, apoyado en una muy buena historia y en grandiosas actuaciones, y ni qué decir de la dirección de Pedro Almodóvar.